Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a mi canal Bernafis Plainer. Mi nombre es Berna Castillo. Os voy a impartir una clase de plancha y su variante. ¿Qué quiero decir? Voy a trabajar una plancha sencilla y voy haciendo cada vez más complejo. ¿Cuál es su finalidad de esta clase? ¿O cuál es su finalidad de los ejercicios de plancha? Una, fortalecer los músculos core, que son los músculos abdominales. Y dos, ayuda a fortalecer todo el cuerpo a través de isometría. Trabaja brazos, piernas y la musculatura de la espalda. ¿Están listos? Comenzamos. Ok, listo. Comenzamos. Primero voy a preparar un poquito de mis articulaciones de los hombros y los codos, que son los que van a involucrar. Posteriormente, toda la musculatura de la espalda. Pues cierra. Abducción. Abducción. Y codo. Ahora vámonos codo. 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 Con el calentamiento que hagamos, no es suficiente para ti, vuelve a repetirlo. Ahí vamos. Y al frente. Acá. Y baja. Muñeca. No va a ser muy necesario. Ahora, vámonos con espalda. Espalda. ¿Qué quiero que haga? En este momento tengo rectitud, arco y flexión. Rectitud, arco y flexión. Solo flexión. Está ahí. Ahora vámonos, músculo de cadera. Flexión de cadera, extensión de cadera. Flexión de cadera, extensión. Hacia adentro, hacia afuera. Hacia adentro, hacia afuera. Hasta ahí. Ahora vámonos a estirar. Estirar. Una pequeña elongación. No necesitas hacerlo muy fuerte. Y me retrete. Ok. Voy a empezar de lo más fácil. Mi objetivo es que tú hagas mínimo, en mi caso vamos a hacer 1 minuto de plancha. Cada variante de plancha es 1 minuto. Si no lo puedes hacer 1 minuto, estoy empezando a los 15 segundos. Muy bien. 15 segundos, siguiente ejercicio, 15 segundos, siguiente ejercicio. Ahora, si alguna de las planchas se te hace muy difícil, o está muy fuerte, o muy complicado, haz las que tú puedes hacer. Lo que me interesa es que hagas por lo menos 4 series. Si puedes hacer más, súper, excelente. Por otro lado, 1 minuto no me es suficiente. Puedo hacer más, por supuesto. Puedes hacer 1 minuto y medio, 2 minutos, hasta 3. Si llegas a 3, felicidades. Has progresado muy bien. Ahora, puedo hacer un poquito más tiempo, por supuesto, siempre y cuando no haya molestia articular. Muy bien. Ahora, comenzamos. Voy a hacer un énfasis en el caso de la postura. Postura. Quiero que observen. Este es un arqueamiento natural. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando hago esto? Una excesiva arqueamiento de espalda. Por lo tanto, hay un estrés. ¿Qué es lo que quiero? Que te concentres que tu músculo de la cadera, cuando haga flexión, automáticamente cambia la postura de la espalda.
Si notas la diferencia, va otra vez. Cadera hacia atrás, hay un alzamiento, hay tensión de espalda. Cadera hacia adentro, hay un relajamiento de musculatura de espalda y te concentras 100% abdomen. Ok, listo. He hecho un minuto de plancha. Si tienes tu cronómetro en la mano para hacer 15 segundos, o 30 segundos, o 45 segundos, mucho mejor. Vamos nuevamente a la observación. Esa es la postura de la plancha, entre comillas, supuestamente adecuada. Pero, lo que les mencioné hace un momento, hay demasiada tensión. ¿Qué tengo que hacer? Meter mi pelvis y automáticamente hay mucha contracción de abdomen. ¿Ok? Listo, comenzamos. Un minuto. Primera plancha sencilla. Brazo separado natural. Descansa su brazo, su codo hacia el piso. Su hombro está alineado a los codos. ¿Bien? Recuerda, quiero que su espalda esté relajada y concéntrate 100% en trabajo de abdomen a través de la flexión de cadera. Tus pies pueden estar juntos o pueden estar separados. Muy bien, ya solo quedan 20 segundos. Su respiración natural, natural. Si sientes agitada, dale una pausa, pausa. Poco a poco vas a ir dominando este ejercicio. Excelente. Muy bien, un minuto completo. Ahora, siguiente variante. Conforme vayan modificando las variantes, tú tienes la opción seguirme conmigo o continuar con las anteriores. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero que notes? Trabajo de abdomen, musculatura del tren inferior, musculatura del tren superior. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo de recuperación? Si con 30 segundos fue suficiente, excelente. O puedes ir a incrementar el tiempo de recuperación. Lo que me interesa es que énfasis de trabajo realmente musculatura del core. ¿Okay? No se trata de que te canses. No. Que sí tenga aguante, sí, pero que vaya progresando. Listo, vamos a segunda modificación, segunda variante. Misma posición de plancha, ahora suelta un apoyo, ¿ok? Una extensión de cadera. Listo, comenzamos. Es un minuto, ¿ok? Recuerda, si tengo molestia en la espalda, pausa. Este es un indicador de que todavía no eres apto o apta para esos ejercicios. Tienes que empezar desde lo más fácil. El objetivo de esa clase es que tu músculo del abdomen o musculatura abdominal esté cada vez más fuerte. Aunado, trabajo de brazo, trabajo de piernas. Muy bien. ¿Por qué? Porque estás sosteniéndote el cuerpo durante esa posición. ¿Muy bien? Listo. Ya solo quedan 20 segundos. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y se acabó. ¿Qué tal? ¿Tu frecuencia cardíaca no se siente acelerada? Sí. ¿Tu músculo de tu brazo y tu pierna se siente algo cansado? Por supuesto. Músculo del abdomen, ¿cómo está? Excelente. Lo que no es tu musculatura de la espalda, ¿ok? Musculatura de la espalda no tiene que sentir cansancio, molestia, no. Nuestro enfoque es trabajo del core. Recuerda, ¿por qué estoy sintiendo molestia de la espalda? Porque no me estoy concentrando 100% en el trabajo del abdomen. Estoy arqueando demasiado, como si fuera un puente colgante. No. Trata de que tu columna esté estable y contraída al 100% abdomen. Listo, vamos con la otra pierna.
Corre tiempo. Un minuto. Muy bien. Está muy sencillo. Probablemente sí, probablemente no. Porque de acuerdo a tu capacidad, tu condición de los ejercicios. Mi objetivo de la clase de hoy es enseñarte toda la variedad de planchas que tú puedes ir logrando, progresando y un estímulo más para tu reto personal. ¿Ok? Reto personal para fortalecer músculos, reto personal para hacerlo cada vez más fuerte tu abdomen o tu músculo y o reto personal de ti mismo, de que puedas hacer cada vez más. ¿Ok? Siempre le hago recuerdo, énfasis, no moleste la musculatura de espalda, ¿ok? Recuerda, no puede hacer un minuto, empieza con 15 segundos. 5, 4, 3, 2 y se acabó. Excelente. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cansada? Sí, no, solo tú lo sabes. Mi objetivo es que tú vayas progresando, que vayas sintiendo que realmente estás trabajando. Muy bien. Tomen un poquito de agua, si así lo desean. Recuerda que durante una sesión de ejercicio de cualquier disciplina tienes que hidratarte. No dejes que toda una sesión completa sin hidratar. Muy bien, dale recuperación y en ese momento puedes hidratarte. Siguiente variante. Ahora vámonos un solo apoyo. Aquí tiene opciones. Una, puedes trabajar la misma posición de tu brazo o puedes llevarlo al centro. Imagínate una mesa de 4 patas o una silla. ¿Qué pasaría si tú le quitas una patita? Por supuesto, en la parte extrema donde no tiene la patita, por ende se puede dejar. Pero las 3 patitas son las que le da estabilidad. Muy bien. Simular a esto. Muy bien. Bien. Si juntas se te hace muy difícil de 3 apoyos, ok, separa tus pies. Va. Aquí estoy. Pie juntos, pie separados. Muevo mi brazo para buscar mi punto de equilibrio y ahí estoy. Lo que no haga estas posiciones. No, ya estás buscando un medio de compensar. La misma posición que tuviste en tu plancha es la misma posición si hago con 3 apoyos. ¿Ok? ¿Lista? Recuerda, voy a ir progresando los ejercicios cada vez más difíciles. Muy bien. ¿Cuál es mi objetivo? Fortalecer músculos con aunado las extremidades inferiores y superiores. Listo. Un minuto. Abro y corre tiempo. No aguanto hacer un minuto. No te preocupes. A lo menos. Puede ser 15 segundos, puede ser 30 segundos, 45 segundos. ¿Ok? Ya tengo condición para hacer este ejercicio. ¿Puedo hacer un poquito más? Adelante. Mucho mejor. Le estás ayudando más estímulo a todo tu cuerpo. Cada vez más fuerte. Muy bien. Capaz. Hago hincapié. No me haga esta posición. Conserva la postura, tu cuerpo paralelo al piso. Totalmente plana. Vamos ya por 15 segundos. Bien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y recupera. ¿Qué tal? Más fuerte, por supuesto. Más fuerte de tu pierna, por supuesto. Más fuerte de tu brazo, por supuesto. Muy bien. ¿Cuántas variantes ya llevamos? Llevamos 3 variantes. ¿Cuántas ya llevamos? En total llevamos el primero, 2 del segundo y ahorita la cuarta. Muy bien. Ya llevamos 4. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginariamente, si tú escogiste el primer ejercicio
Por 4 series he hecho esto. En cambio, ¿qué es lo que hicimos ahorita? Hicimos variedad, variedad. Ya llevamos 4. Ok. Llevamos 3 variantes. Ya llevamos 4. 4 series de 1 minuto. Pierna separada. Estabiliza su cuerpo, quita un apoyo. Muy bien. Recuerda, no es. No busques compensar tus músculos, no. Realmente lo que estás trabajando con músculo de tren superior, músculo de tren inferior. Muy bien. Y recuerda, no molesten la espalda. Si estoy arqueada, vas a sentir mucha incomodidad. Trata de flexión de pecho, flexión de cadera. Ok, ya llevamos 20 segundos, 15 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y se acabó. ¿Qué tal? ¿Fácil? ¿Difícil? Solo tu cuerpo lo sabe. Pero lo que me interesa es, wow, me siento satisfecho. Realmente estoy trabajando mis músculos superiores, mis músculos de tren inferior, principalmente el core. Ahora, viene el siguiente variante. Esa reto más difícil. Recuerda que te mencioné de una silla que apoyas con 4 patas y posteriormente 3 apoyos, 3 puntos de apoyo. Ahora, ¿qué va a pasar con 2 puntos de apoyo? ¡Wow! Es mucho más difícil encontrar equilibrio. Pero tu músculo lo que va a hacer es ¡pum! Contraer. Contraer a tal grado de encontrar su mayor capacidad muscular, buscando esa estabilidad. ¿Muy bien? Recuerda, no puedo hacer, conforme vaya avanzando, no te preocupes, empiece de lo más fácil. ¿Muy bien? Mi objetivo es que tú seas capaz de ir progresando. No es lo mismo que nunca has hecho nada, que ya llevas un buen tiempo haciéndolo constantemente. Muy bien. ¿Cómo se trabaja ahora con 2 apoyos? Ok. Igual. Puedes tener piernas separadas. Muy bien. Piernas separadas. Quita un apoyo y el brazo contrario a la pierna. Quita el apoyo. Muy bien. En este caso, mi pierna derecha, mi brazo izquierdo. Muy bien. Nuevamente, vuelvo a recordarte. No busques músculos compensatorios. Trata de mantener esa estabilidad, esa posición horizontal, plana y paralelo al piso. ¿Muy bien? No puedo lograrlo. Inténtalo 15 segundos. Es mucho para mí. 5 segundos. Poco a poco tu cuerpo se va adaptando a esos cambios. Listo. Piernas separadas. Suelta una pierna. Ahora suelta el brazo contrario y corre tiempo. Probablemente no pueda aguantar 1 minuto, probablemente 30 segundos, probablemente 45 segundos. Mi objetivo es que lo que yo soy capaz de realizar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y se acabó. ¿Observaste? Mi capacidad fue de 30 segundos este siguiente variante de plancha. Muy bien, eso es lo que me interesa. Trabajó mi pierna, por supuesto. Trabajó mi brazo, por supuesto. Trabajó mi músculo core, por supuesto. Molestia de espalda, para nada. No debe existir molestia de espalda. Vámonos ahora del otro lado. Ahora voy a saltar mi pierna izquierda y brazo derecho. Corre tiempo, 30 segundos. Recuerda,
No busques compensar, no. Trata de mantener estable. No puedes 15 segundos, ok. Intenta 10 segundos. O intenta 5 segundos. O las primeras ejercicios de plancha que hemos realizado. Empieza desde lo más fácil para llegar a lo más difícil. 5, 4, 3, 2 y se acabó. Excelente. ¿Qué tal? Muy bien. Rico. Por supuesto. Trabajo de broma. Por supuesto. ¿Ok? Estas son una de las variantes que tú puedes hacer. Muy bien. Otra variante, por supuesto. La de un brazo y la de una pierna. Otra. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a regresar a este ejercicio anterior. Plancha de flecha apoyo. Pero ahora voy a hacer isométrico alguna parte, pero una parte de tu cuerpo va a ser dinámico, movimiento dinámico. Muy bien. Vamos al ejercicio anterior. De flecha apoyo. Los dos vas a apoyar. Una pierna libre. Ahora, ¿qué voy a hacer? Flexión de rodilla. Muy bien. ¿Qué va a trabajar? Los mismos músculos del core, base de una pierna y isometría. Pero una pierna que está dinámica va a ser un trabajo de femoral. Más aparte, va a activar un poquito la musculatura de tu espalda. Muy bien. Listo. Comenzamos. Nuevamente, puede ser 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos o un minuto, lo que tú seas capaz. Listo, 5, 4, 3, 2, suelta una pierna y comienza flexión de rodillas. Recuerda que el ejercicio anterior que realizamos de dos apoyos solo pude aguantar 30 segundos. Ok, esa fue mi capacidad. Pero ahora veamos esto. Tengo 3 apoyos. ¿Podría hacer un minuto? Tal vez. Mi objetivo es que tu músculo sea capaz y que vaya tú progresando poco a poco. Ya llevamos 30 segundos. Me quedan 30 segundos. 20 segundos quedan. Quince. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y recupera. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué tal? Fácil, difícil, solo tú lo sabes. Para mí fue una rotadora intensa. Trabajó más mi músculo del inferior que se encontraba de apoyo. Trabajó más su core, por supuesto. Trabajó más su apoyo, por supuesto. ¿Qué dice mi frecuencia cardíaca? ¡Bum! Bombeado por el grado de esfuerzo que realizo. Muy bien. Vamos ahora con la otra pierna. Toma un poquito de agua. Recuerda, mi tiempo de recuperación puede ser 30 segundos. Si tu músculo y tu frecuencia respiratoria y tu capacidad están listos, adelante. No, ok. Déjalo que sea 45 segundos o un minuto. No quiere decir que vayas a perder tu capacidad. No, al contrario, tu cuerpo se va adaptando. El tiempo de trabajo por el tiempo de recuperación. Cuando ya eres un atleta, súper, alto rendimiento, probablemente tu esfuerzo mucho mayor, con un tiempo mínimo de recuperación, eres capaz. Pero lo que me interesa eres tú. ¿Qué puedo hacer y cómo voy a ir progresando? Listo. Vamos con la otra pierna. Quito un apoyo de mi pierna y comienzo, corre tiempo. Recuerda, no muevas tu cuerpo. Trata de mantener la estabilidad. ¿Ok? No busques compensarte con otros músculos. Realmente los músculos que están trabajando en una plancha. Ya llevamos 30 segundos.